Entonces, señores y señoritas, bienvenidos nuevamente. Hasta el momento tenemos las tablas verdes, que es la que marcamos como CRUD, aclarando que el CRUD es lo que admite crear, modificar, borrar. O sea, yo puedo crear, modificar y borrar un país. Yo puedo crear, modificar, borrar una categoría o un producto. Lo que yo no puedo es crear o borrar un pedido. Entonces, mira que estas tres tablas, realmente aquí tenemos order y order detail. Cuando yo creo un pedido, yo no agrego un solo registro aquí, sino que un pedido normalmente va a agregar un pedido aquí y va a agregar muchos pedidos acá. Entonces, los movimientos, normalmente cuando usted tiene unas tablas de movimientos, los movimientos es porque usted cuando hace una operación afecta a varias tablas al mismo tiempo. Por eso es la parte más complicada de los sistemas, porque esos son los que tienen las reglas de negocio. Mientras que los CRUDs, normalmente los CRUD afectan una tabla. Entonces aquí hicimos un CRUD multinivel que nos metimos porque hay una relación de 3 niveles entre países, estados y ciudades. Y tenemos un CRUD sencillo que es el de categorías. Luego nos vamos a dar cuenta que yo no voy a tener un CRUD para productos de imágenes, ni voy a tener un CRUD para productos categorías. No, cuando yo creo un producto, también al momento de crear el producto, también le vamos a matricular sus N categorías y le vamos a poder adicionar sus N imágenes, pero eso ya vendrá más adelante. ¿Yo qué les pido en esta primera que hagan los CRUDs? Sencillos, así como les dé. Puede que no, puede que sea la versión 1 del CRUD, después les toque cambiar algunas cosas, pero al menos que ya su sistema empiece a coger forma. Ahora, hay unas tablas aquí especiales que las puse de otro color. Eso fue adrede. Estas tablas son prestadas, no son tablas propias mías. Son la tabla user, user role y role, porque esas son las tablas que nos van a manejar la seguridad del sistema. Yo podría arrancar desde cero y no pararle bolas al framework, pero si yo arranco desde cero y no le presto atención al framework, me va a tocar hacer mucho trabajo. Entonces, hay un montón de trabajo que ya me ofrece el framework que yo me lo quiero ahorrar. Entonces, vamos hoy, el objetivo de hoy es que al menos empecemos, yo no sé si no creo que lo terminemos, pero vamos a empezar hoy a crear las tablas del sistema. Entonces, voy a cerrar todo esto que tengo aquí una cantidad de cosas abiertas, voy a decirle close all tabs, voy a venir aquí a mi Solution Explorer y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear las tablas de usuarios y la creación de tablas de usuarios es diferente a como hemos creado, hasta el momento hemos creado estas tablas. Si usted se pone a mirar aquí en el share, tenemos entities y tenemos category, city, country, state. Son entidades que las convertimos en tablas. Se van a dar cuenta que esas tablas de usuarios son totalmente diferentes. Pero antes de crear las tablas de usuarios, voy a crear una enumeración para los tipos de usuarios. Ustedes dirán, ¿cómo así que una enumeración? Sí, yo podría tener una tabla de tipos de usuario para poder crear tipos de usuario, pero resulta que los tipos de usuario es algo que yo no quiero que quede abierto en el sistema. Entonces vamos a hacer lo siguiente, una enumeración, no hay plantilla para enumeración, la vamos a crear aquí como una clase, la vamos a decir, pero no le vamos a decir que es un internal class, sino que esto le vamos a decir que es un public enum. Las enumeraciones son muy buenas, porque las enumeraciones nos van a permitir tener valores discretos en la aplicación sin necesidad de tenerles que hacer un CRUD completo. Entonces, en esta enumeración, los valores de la enumeración, es una enumeración, ¿cómo se hace? Muy fácil. Yo aquí digo, yo tengo un tipo de usuario que es administrador y yo tengo otro tipo de usuario que es usuario y ahí tengo mis tipos de usuarios. Yo podría dejarla así, eso es una enumeración, tal, es una enumeración y eso se comporta como si fuera un tipo de datos. Ahora, a estas enumeraciones resulta que nosotros estamos haciendo el código en inglés, pero la interfaz de usuario en español. Entonces, si yo la dejo así, el usuario va a ver esto como admin y va a ver esto como user. Y tenemos que evitar a toda costa el español-inglés. Entonces, yo a estas enumeraciones a estos valores de la enumeración les puedo colocar un decorador. Y el decorador es la palabra description. Entonces yo le digo, esto que yo internamente en el código lo voy a ver como admin, al usuario lo va a poder ver como administrador. Y esto que normalmente yo lo veo como user, en la interfaz de usuario la vamos a ver como usuario. A eso después se le puede colocar multidioma y hacer pues otras cosas que de momento
para el ejemplo y al alcance de este semestre no la estamos implementando. Entonces, primera parte, creé una enumeración con los tipos de usuario. No es la primera enumeración. Y aquí me acabo de dar cuenta que cometí un error, que esta enumeración no quiero ponerla en la carpeta Entities. Vamos a mover esta enumeración, voy a crear un folder y lo voy a llamar el folder de las enumeraciones. Epa, creo que la borré sin querer. Va de nuevo. Voy a crear aquí un nuevo folder. Este folder lo voy a llamar el folder de las enumeraciones y voy a decirle, voy a pasar esta enumeración, la voy a mover acá a user types. Entonces él me dice que si yo quiero arreglar los namespace, yo le digo que sí, ¿para qué? Para que ya el namespace quede dentro de enumeraciones. Ahí tenemos. Entonces, enumeraciones, ¿por qué? Porque luego vamos a tener otras enumeraciones. ¿Para qué me sirve una enumeración? Valores discretos. Y yo no quiero un CRUD para eso. Es algo que no modifica. Yo podría tener un CRUD de tipo de usuario y meter los valores en el CIDR y no hacerle, o sea, meter los valores en el CIDR y no hacer como tal una operación, pero no me justifica todo ese desgaste porque realmente si yo le metiera otro tipo de usuario, eso implica modificar muchas cosas en el código. Entonces no justifica que sea algo variable y que tenga persistencia en base de datos. Es más eficiente hacerlo como una enumeración. Ahora sí, para poder trabajar con usuarios, vamos a agregar un nugget y le vamos a agregar un nugget al proyecto Share que nos va a permitir manejar el esquema de seguridad de usuarios que le vamos a tomar prestado al espacio de nombres de la ASP.NET Core. Entonces, dentro del proyecto Share, le vamos a decir Manage Nugget Packages y en el Manage Nugget Package vamos a buscar este paquetito. Vamos a buscar un paquetito que se llama Microsoft ASP.NET Core Identity y Entity Framework Core. Este paquetito es el que nos va a permitir manejar las entidades, o sea, manejar las entidades es que la definición de entidades que tiene. Y eso nos va a dar muchas ventajas porque ya estamos reutilizando un montón de cosas. Y esto le aplica a todos los proyectos porque esto es puro backend. Esto no tiene nada que ver con esto todavía no tiene nada que ver con el frontend. Y luego de eso, ahora sí, vamos a crear dentro de entities vamos a crear nuestra propia entidad de usuarios. Y esta entidad de usuarios, yo la voy a llamar user, usted ya la puede llamar como quiera, va a ser una clase pública y esta entidad de user tiene una maravilla. Y es que esta entidad de usuario, vea lo que hace, hereda del identity user. Entonces, cuando yo le digo que esta hereda del identity user, usted dice, bueno, pero coño, ¿dónde salió ese identity user? Ese identity user es lo que nosotros acá, el paquetico que acabamos de instalar. Entonces Microsoft fue muy inteligente. Microsoft dijo, yo les hago una pregunta, ¿qué es lo mínimo que debe tener un usuario? ¿O qué creen ustedes que tiene todos los usuarios de todo el mundo de cualquier sistema? ¿Qué creen que tienen en Correo y común? contraseña. Correo y contraseña. Bien. Sí, ¿qué más? Tiene un usuario. Nombre, Nombre. No, para que vea nombre que de no. usuario. Ah, bueno, nombre de usuario. Bueno, pero normalmente a mí La personalmente me gusta. identificación. A mí normalmente me gusta que el nombre del usuario sea el mismo correo, pero pueden ser dos cosas diferentes. Yo puede ser que el usuario sea Zulu y que el correo sea jzuluaga55@gmail.com, pero yo prefiero que el nombre del usuario sea el mismo correo para no tenerle que al usuario poner a recordar cosas adicionales. O sea, que el usuario no tenga que recordar nada. El correo que no lo tiene. Ahora, resulta que lo único que tiene el usuario es correo, nombre de usuario, contraseña y teléfono. No tiene más. No tiene nombres, no tiene apellidos, no tiene identificación, no tiene dirección. Entonces dice, ¿por qué tendrá teléfono y no tiene dirección? ¿Por qué creen Envíe esa? mensajes de texto. Para Envíe recuperación. en mensajes de texto. Discúlpeme,
Lo está silenciado. Profe, A ver, si nos estás hablando, no te escuchamos. Ok, ahora ahí va. Entonces había podido mutear el teléfono y se me quedó. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que un usuario ¿qué tiene? Tiene el ID, tiene el username, tiene el normalize username, el email, el normalize email, que no es más que el email en mayúscula, tiene si el email está confirmado, el hash del password, tenemos el security stamp, no sé para qué es sinceramente, tenemos el número del teléfono, si el teléfono está confirmado y tenemos si el usuario está bloqueado. Entonces, mira que eso es lo que tiene el usuario, pero uno dice, pero ¿cómo? Carajo, a mí eso no me sirve. ¿Cómo que un usuario sin nombre? ¿Cómo que un usuario sin apellidos? ¿Cómo así que un usuario sin dirección? Si yo estoy haciendo un sistema de pedidos, para mí es importantísima la dirección del usuario, porque entonces ¿dónde le voy a despachar la mercancía que el usuario me compre? Entonces resulta que eso es lo que entrega el usuario. Por eso nosotros cuando creemos nuestra tabla de usuario, vamos a heredar de la tabla Identity User. ¿Y ya qué hacemos nosotros? Nosotros le vamos a colocar todos los campos adicionales que yo quiera que tenga el usuario. Por ejemplo, ese usuario no tiene foto de perfil y yo quiero que mis usuarios tengan foto de perfil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta clase que ya le heredamos, le vamos a agregar todo esto. ¿Qué le vamos a agregar nosotros? Le estoy agregando el documento, una propiedad llamada tipo document. Aquí le estamos diciendo que el documento, que bueno, estamos colocando aquí los mensajes, es obligatorio. Yo quiero que el usuario mío tenga nombres, poderlo identificar por nombres. Yo quiero que el usuario mío tenga apellidos. Yo quiero que el usuario tenga una dirección. Y yo quiero que el usuario tenga una foto. Vea que la foto es opcional. ¿Por qué es opcional? Aquí le estamos diciendo que esto puede ser nulable. O sea, no le voy a obligar al usuario que tenga foto, puede estar ahí. Y mire esto, y el usuario tiene un tipo de usuario. Vea que este user type es la enumeración que nosotros acabamos de crear. Los usuarios míos van a ser o administradores o los usuarios van a ser usuarios que la gente que compra en el sistema. Ahora, y mira lo que estamos haciendo aquí. La tabla usuario, un usuario pertenece a una ciudad. Entonces, si yo le digo que el usuario tiene una relación con City, ahí estamos uniendo los modelos. Ahí que le estamos diciendo nosotros, explícitamente estamos creando esta relación que tenemos acá. Estamos diciendo que un usuario, una ciudad, tiene una relación con usuarios. Entonces, con solo colocar la propiedad City, ya se va a mapear, pero nosotros vamos a colocar una propiedad que se llama City ID y con esta es la que vamos a armar el combo boss. Y aquí hay un data annotation nuevo que no habíamos visto, el data annotation range. El data annotation range, ¿qué significa? Que los valores van a ser entre 1 y el número máximo de un valor entero. ¿Por qué? Porque por defecto es 0 y cuando es 0 es porque el usuario no ha seleccionado una ciudad. Estas ciudades, nosotros vamos a armar un combo voz de ciudades. Por eso es importante que le dejamos eso. O sea, normalmente todo lo que viene relacionado con un drop-down list, nosotros tienen esta anotación de ahí. Ahora, y hay una propiedad aquí de lectura que es el full name. ¿Y el full name es qué? Es la concatenación del primer nombre, un espacio en blanco y pues de nombres y apellidos. Estas propiedades de lectura no se mapean en la base de datos. Entonces, mira que qué hicimos acá. Nosotros en nuestra tabla de Identity User, vea que yo aquí no definí ni nombre de usuario, ni correo, ni contraseña, ni teléfono. ¿Por qué no definimos esos campos? Porque esos campos ya los tenemos heredados. Esos campos ya los tenemos heredados del Identity User. Primer paso. Ahora, segundo paso, como cada que nosotros definamos una relación del lado 1, esta es una relación del lado varios, vamos a irnos al lado 1, como esto es una recomendación, es una buena práctica. Entonces yo, como le dije que un usuario pertenece a una ciudad, también debo decirle que una ciudad tiene múltiples usuarios y la semántica pues se cumple y es muy bueno que tengamos eso. Primer paso, ahí está, dejémoslo ahí. Esos cambios lo hicimos en el share. Ahora, vamos a irnos ahora al backend.
Y en el backend vamos a hacerle una cirugía a corazón abierto a esto. Antes de hacerle la cirugía a corazón abierto, ese mismo paquetito que le agregamos al share, también se lo vamos a agregar al backend. En el backend vamos a venir aquí al Manage Nugget Packages y en el Manage Nugget Packages vamos a buscar, vamos a agregar este mismo paquete que es el Microsoft ASP Core Identity Entity Framework Core, instálelo. Aquí deben tener mucho cuidado porque la última versión es la 8.04. Si yo tengo mis paquetes en otra versión pone problema y aquí me dijo, vea que está saliendo el problema. Me dice, yo no puedo. Me dice, porque sus otros paquetes están en la 8.02 y yo tengo la 8.04. Entonces, antes de actualizar paquetes, siempre, eso es una recomendación que les va a salvar la vida y hasta el empleo. Antes de ustedes actualizar paquetes, porque uno actualiza paquetes y puede que todo se vaya al garete, vamos a hacer un commit de lo que llevamos. Entonces aquí le vamos a decir, aquí hicimos add user entity. Vamos a poner este comentario por si hay derrumbe, podernos devolver hasta acá. Voy a hacer aquí un commit, no hay necesidad de hacer el push, con que esté el commit local, con eso tengo. Y ahora voy a venir aquí a los paquetes del backend, porque si no, no me va a dejar actualizar ese paquete. Le voy a decir Manage Nugget Packages, y si entro a este, y si me voy a los updates, me voy a dar cuenta que hay unos paquetes que están requiriendo actualización. Vea que mis paquetes de Entity Framework están en la 8.02 y la última es la 8.04. Entonces tengo dos opciones. O instalo el paquete de ASP Core en la 8.02 o actualizo estos a la 8.04. Voy a tomar el riesgo. Vamos a ver si esto no me daña nada. Voy a actualizar estos paquetes primero. Actualizo los paquetes actuales a la 8.04 y luego actualizar estos paquetes a la 8.04. Ahora sí, voy a instalar este que es el ASP Entity Framework Core, que ya queda en la 8.04 y ahí dejé todo en la 8.04. Eso pasa mucho con esos paquetitos. Cuando uno lo instala, posiblemente son problemas de versiones. Es muy riesgoso lo que yo acabé de hacer. Normalmente genera problemas. Cuando uno cambia de paquetes, uno se arriesga a que cosas que antes funcionaban ya no funcionan. Esperemos que este no sea el caso. Bueno, y si es el caso, lo arreglamos. Ahora, luego de eso venimos aquí a la carpeta data y miramos nuestro data contest. Mira que nuestro data contest actualmente ¿de dónde hereda? Hereda del DB contest. Y vamos a hacer un cambio aquí que es un cambio drástico, durísimo. Y le vamos a decir, no señor, usted ya no va a heredar del DB contest, sino que usted va a heredar de un señor que es el Identity DB contest. Entonces cambiamos esto y ya le decimos, usted hereda del Identity, a ver, ¿cómo se llama? Identity, se me va el nombre, Identity DB Contest. Y mira que el Identity DB Contest es un genérico. Yo le digo, vas a heredar del Identity DB Contest, pero vas a tomar como referencia estos usuarios, que son mis propios usuarios que ya tienen la personalización. Y esto es una maravilla. Mira que yo no tengo que hacer el DBC de la tabla user, ni tengo que hacer el DBC de la tabla roles. ¿Por qué? Eso todo está en esta herencia. El Identity DB Contest a su vez hereda del Data Contest. O sea, el Identity DB Contest es un DB Contest agrandado que ya tiene más funcionalidad y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, esta tabla de Identity DB Contest no es tan normal. Yo ya vamos a hacer un repositorio para usuarios, pero ese repositorio de usuarios es diferente a los repositorios que hemos manejado, porque esas tablas mueven muchas cosas. Es decir, cuando yo creo un usuario, él me va a matricular registros en varias tablas. Ya hay una lógica detrás de eso que nosotros la vamos a aprovechar, pero eso lo hacemos en el siguiente video. Si te ha gustado, para no hacer este muy largo, si te ha gustado, dale dedito arriba. En el siguiente continuamos. Muchas gracias.